Tanto Ryan como yo éramos pilotos. Habíamos estado casados durante 7 años. Una vez pensé que nuestra vida sería pacífica y tranquila, que envejeceríamos juntos en armonía, pero nunca imaginé que, para complacer a Jack Sterling, un ejecutivo de alto rango de la aerolínea, Ryan me ignoraría una y otra vez. Peor aún, para asegurar su ascenso, cambió mis gotas para los ojos por otras caducadas, lo que me hizo perder la visión y quedar en tierra permanentemente. Al final, yacía solo en una cama de hospital, abandonado por todos en absoluta desesperación. Saqué mi suero y salté del edificio. Al momento siguiente, abrí los ojos e instintivamente abofeteé las gotas para los ojos frente a mí. Esta vez volvería a volar sin importarme el amor. Mi Andrews bruscament. Ryan, confundido, frunció el ceño. ¿Qué pasa? Estas gotas para los ojos eran caras, no las desperdicies. Fue entonces cuando me di cuenta de que había regresado al punto de inflexión de mi destino. Te dije que usaras las de mi bolso, ¿por qué las cambiaste? Exigí. Ryan no pareció notar el cambio en mi expresión. Esta botella cuesta $3,000. La abrí solo para ti. ¿Por qué haces un gran alboroto por eso? Tomé la botella de Fallen, mis dedos apretándose alrededor de ella. Deja de mentirme. Ryan rápidamente me la arrebató. Estás pensando demasiado. Solo tomé la nueva por conveniencia. Señalé la fecha de vencimiento. Ryan, ¿de verdad crees que la conveniencia es todo lo que importa? Se congeló cuando vio que las gotas para los ojos habían expirado hace un año entero. Un destello de rigidez cruzó su rostro. En realidad no las usaste, así que está bien. Tiró la botella a la basura y bajó la voz. La evaluación del capitán de la aerolínea me ha estado volviendo loco últimamente. Emma, ¿puedes no causar problemas en un momento como este? No dije otra palabra. Si tuviera la más mínima preocupación por mí, ¿sería tan indiferente cuando realmente perdí mi visión por esas gotas para los ojos? ¿En qué estaba pensando? ¿Era en el hecho de que finalmente podría estar con Evelyn Sterling, la hija del ejecutivo, sin ningún obstáculo? ¿O alguna vez se preocupó por mi futuro? En mi vida pasada, me había casado con Ryan justo después de la universidad. Habían pasado 7 años desde entonces. Debido a las gotas para los ojos vencidas, mi visión se deterioró rápidamente. Aunque corrí al hospital, era demasiado tarde. En 3 meses, me quedé completamente ciega. Me despidieron de la aerolínea. Mi carrera de piloto terminó permanentemente. Confinada a habitaciones de hospital durante años, perdí la capacidad de encontrar trabajo. Mientras tanto, Ryan pasaba sus días envuelto alrededor de Evelyn, usando su influencia para ascender rápidamente de rango, eventualmente convirtiéndose en un capitán senior. Durante los 3 años que estuve en mi cama de hospital, apenas me visitaba. Cuando lo hacía, solo murmuraba sobre lo ocupado que estaba y se iba apresuradamente. Ni siquiera me enteré de su ascenso por él, lo escuché de un viejo colega. Más tarde, Evelyn vino a verme al hospital en persona. Me abofeteó en la cara con la mano que llevaba su anillo de compromiso y se burló, ni siquiera podía mantener a su propio hombre. No me quedaban más lágrimas para derramar. No estaba dispuesta a aceptar este destino. Había renunciado a mi recomendación para la escuela de posgrado por él, solo para que pudiera tener un futuro mejor. Había pasado casi 300 horas en simuladores de vuelo con él, entrenándolo, enseñándole todo lo que sabía. Lo había protegido cuando ingresó por primera vez a la fuerza laboral, defendiéndolo del acoso laboral, allanando el camino para él. Y al final, me había abandonado. Después de que Evelyn se fue, traté de llamar a Ryan para confirmar todo, pero durante 1 hora entera no pude comunicarme. Por su culpa, había destruido mi propia carrera y, sin embargo, ni siquiera había recibido una sola disculpa. Pero esta vez había renacido. IBA a divorciarm. No era demasiado tarde. Saqué nuestro certificado de matrimonio. Ryan, no creo que seamos el uno para el otro. Vamos a divorciarnos. La mano de Ryan se congeló en el aire. Su sonrisa se endureció. Emma, ¿de qué estás hablando ahora? Tiré el certificado de matrimonio sobre la mesa y lo miré fríamente. Se burló. ¿Haciendo un berrinche de nuevo? Estoy ocupado con el entrenamiento de vuelo. No tengo tiempo para jugar estos juegos contigo. Su pecho subió y bajó bruscamente, como si estuviera luchando por reprimir sus emociones. ¿Tienes alguna idea de lo ocupado que he estado últimamente? Cualquiera más te habría dejado ya. Lo miré. Mi voz fue fría. Entonces, ¿te vas? Presioné a Ryan para una respuesta. Se quedó sin palabras. Después de un largo silencio, finalmente habló con voz fría. Bien, deja que te divorcies, pero te arrepentirás. Con eso, me agarró de la muñeca y se dirigió directamente a la oficina de asuntos civiles.
Impulsado por la ira, firmó los papeles con tanta fuerza que el bolígrafo casi rasgó el documento. Cuando terminó, sostuve el comprobante de divorcio en mis manos, pensando que tan pronto como terminara el periodo de reflexión de 30 días, mi matrimonio con Ryan, junto con los últimos años, finalmente terminaría. El día después de que solicitamos el divorcio era mi cumpleaños. Según las regulaciones de la aerolínea, estaba en espera en casa. Ryan no regresó esa noche. En su lugar, publicó en las redes sociales. A través de la manga de su camisa, reconocí que estaba con Evelyn Sterling. Ni siquiera se había molestado en bloquearme a mí o a nuestros colegas en común. Pronto, los que no sabían la verdad comenzaron a dejar comentarios felicitándonos por nuestra felicidad eterna. Para cuando actualicé la publicación, ya había sido eliminada. Mis colegas, sintiendo chismes, me enviaron mensajes privados preguntándome qué había sucedido. Como Ryan y yo no éramos más que extraños ahora, no había necesidad de encubrirlo. Ni sentía la necesidad de manchar su reputación. Simplemente respondí a cada mensaje, no estaba con él. Cerca de la medianoche, el sonido de la puerta al abrirse resonó por el apartamento, seguido de un fuerte golpe. Mi sueño había sido ligero estos últimos días, así que me desperté sobresaltada. Cuando salí corriendo de mi habitación, vi la puerta principal abierta de par en par. Evelyn estaba ayudando a un Ryan completamente borracho a subirse al sofá. Así que él le había dado la contraseña de nuestra casa. Evelyn era innegablemente hermosa, vestida de lujo. Su collar solo valía al menos $50,000. Venía de una larga línea de élites de la aviación. 3 generaciones de su familia habían sido ejecutivos de alto rango y su familia tenía acciones en varias aerolíneas. Si Ryan quería estar con ella por poder y estatus, entonces realmente les deseé lo mejor. Ella se burló de mí. Así que estuviste con Ryan durante 3 años. Tienes un aspecto sencillo, tu figura es promedio. ¿Por qué alguna vez estaría interesado en ti? Pensé que al menos serías una rival digna, pero con una cara como esa, ¿cómo podrías conservar a un hombre? No respondí. Había escuchado insultos como estos toda mi vida. Hubo un momento en que Ryan se habría interpuesto frente a mí, protegiéndome de tales comentarios. Solía decirles a todos que yo era amable, académicamente brillante y una piloto excepcional. Me defendía de aquellos que afirmaban que las mujeres no podían tener éxito en la aviación, demostrándoles que estaban equivocados con mis logros. Pero ahora, todo lo que quedaba era un hombre borracho y sin vida en el sofá después de que Evelyn se fuera. No me molesté en ayudar a Ryan a volver al dormitorio, lo dejé allí en el sofá hasta la mañana siguiente. Se había resfriado cuando me desperté. Había pedido la entrega del desayuno. Fue entonces cuando, de repente, recordé que durante nuestros 7 años de matrimonio, siempre que estuviéramos en casa, Ryan era quien preparaba el desayuno. Pero después de que perdí la vista, la única persona que me recordaba que debía comer era la enfermera. Justo cuando estaba a punto de sentarme, la puerta se abrió de nuevo. Evelyn entró con una bolsa de costosos suplementos para la salud. Escuché de nuestros colegas que llamaste para reportarte enfermo y reprogramaste tu vuelo hoy. Vine a ver cómo estabas. Ryan, sorprendido, me miró instintivamente. ¿Le dijiste la contraseña? Incluso si trabajamos para la misma aerolínea, eso no es seguro. Evelyn interrumpió rápidamente antes de que pudiera responder. Dejó la bolsa en la mesa. Desde donde me quedé de pie, pude ver claramente que contenía jeans en Premium y Corps por valor de miles de dólares. ¿Qué importa? Dijo suavemente. Estabas borracho anoche, te traje a casa y tú mismo me dijiste el código de acceso. A este punto, estamos lo suficientemente cerca como para que un código de puerta no sea gran cosa, ¿no crees? Ryan quería discutir, pero antes de que pudiera, una tos violenta lo superó. Evelyn inmediatamente se acercó, preocupada. Cuando te traje a casa anoche, Emma todavía estaba despierta viéndote así. No me digas que dormiste en el sofá toda la noche. Ryan se apartó sutilmente de su toque. Acababa de volar un turno de 18 horas, estaba exhausto. No estaba pensando con claridad. Evelyn se sentó a su lado, hablando sin parar, dejándome sin espacio para intervenir. Comí mi desayuno en silencio, mirándola con leve diversión. Parecía disfrutar esto, haciendo el papel de la mujer amada, disfrutando del sentimiento de exclusividad. Tal vez Ryan finalmente había desarrollado una conciencia y se dio cuenta de que dejarme sola toda la noche no estaba bien. Pero con Evelyn trayendo regalos por valor de miles de dólares, probablemente le resultó difícil pedirle que se fuera. Después de que terminé mi desayuno, Ryan me miró y dijo: «Emma, tienes un vuelo mañana, ¿verdad? No quiero contagiarte mi resfriado. ¿Por qué no sales un rato?» Eso funcionó para mí. Verlos actuar tan cariñosos frente a mí me hacía sentir como una extraña de todos modos.
Después de irme, fui a una casa de empeños y vendí mi anillo de bodas. En la universidad, mis padres habían muerto en un accidente aéreo. Desde entonces, cada vez que subía a un avión, sentía una necesidad abrumadora de vomitar. Mi excelente desempeño académico, de repente, no significó nada. Ryan fue quien estuvo a mi lado, consolándome, llevándome a través de simulaciones una tras otra. Al final, me obligué a reprimir mis náuseas, tragando la bilis, y finalmente completé mi primer vuelo exitoso. Desde ese momento, tomé la decisión de casarme con él. Nuestro matrimonio había sido incluso más estable de lo que había imaginado. En 7 años, nunca habíamos tenido hijos, priorizando mi carrera en su lugar. Ryan provenía de un entorno familiar difícil y nunca me presionó para que visitara a sus padres. Pensé que habíamos superado la llamada picazón de los 7 años, que envejeceríamos juntos. Pero ahora, solo porque una mujer con poder y estatus había intervenido, nuestro matrimonio se había derrumbado como polvo. Estaba exhausta. El anillo que había usado durante 3 temporadas solo valía $1,300. Cuando pasé por una tienda de modelos, finalmente compré el modelo de avión de combate GN-20 que siempre había querido, pero nunca me atreví a derrochar. Mi sueño de la infancia había sido convertirme en piloto de la Fuerza Aérea y volar aviones de combate. Había aprobado todos los exámenes y se suponía que debía lograrlo. Pero el día antes de mi vuelo de prueba, Ryan cayó gravemente enfermo. Pasé todo mi tiempo cuidándolo y terminé contagiándome de su enfermedad también. Para cuando me presenté para la prueba, estaba en pésimas condiciones y reprobé. Pensé que, como nunca podría convertirme en piloto de la Fuerza Aérea, al menos podría comprarme un modelo para tener en casa como un pequeño consuelo. Pero en ese entonces, pensé que era demasiado caro e insistí en que deberíamos ahorrar para nuestro futuro. Bueno, ya no necesitaba ahorrar para el futuro. Aproximadamente una semana después, Ryan y yo fuimos asignados al mismo vuelo, un viaje de larga distancia de 15 horas. Ambos éramos copilotos. El vuelo fue suave y, durante los momentos relajados en los que charlábamos ocasionalmente con la controladora de tráfico aéreo, Evelyn, que tenía conexiones en el tráfico aéreo, se apoderó del canal sin pudor para coquetear con Ryan. Al principio, Ryan me miraba para evaluar mi reacción. Pero cuando vio que no me importaba, dejó de contenerse. Entonces, Evelyn, plenamente consciente de que estaba en el mismo vuelo, echó leña al fuego deliberadamente. Llevan 7 años casados, ¿verdad? ¿Por qué no tienen hijos? ¿Hay algo malo en su relación? Pensé que Ryan aprovecharía la oportunidad para burlarse de mí, pero no lo hizo. En cambio, suspiró. Tener hijos afectaría mi carrera. Estoy en una etapa crítica ahora mismo y no es el momento adecuado. Evelyn sonrió con suficiencia. Incluso si no lo mencionas, ¿a tus padres no les importa? Las personas mayores siempre quieren nietos, ¿no? Esta vez, ni siquiera se molestó en escatimar mi dignidad. Por supuesto que mis padres me presionan al respecto. Mantener el equilibrio entre el trabajo y la familia es agotador. Sabía que la familia de Ryan lo había presionado muchísimo desde que se graduó. Lo habían presionado para que se convirtiera en capitán lo antes posible. Pero lo que él no sabía era que, entre bastidores, yo había intentado aliviar esa presión para él. Había enviado suplementos nutricionales a sus padres, pidiéndoles que no fueran demasiado duros con él. Cuando su padre se cayó repentinamente en medio de la noche mientras Ryan estaba fuera en un vuelo nocturno, lo llevé rápidamente al hospital. Su madre, que tenía un corazón débil, necesitaba una cirugía de bypass. Moví todos los hilos que pude para conseguirle el mejor especialista cardíaco disponible. Entonces, ¿por qué ahora solo importaban las dificultades de Ryan? Justo entonces, el capitán notó que algo andaba mal con el radar meteorológico, al mismo tiempo que el control de tráfico aéreo informó un cambio en las condiciones climáticas. Evelyn seguía tratando de acaparar el canal de radio y fue inmediatamente regañada y apagada. Había tratado de usar sus conexiones para actuar con superioridad, pero Ryan rápidamente le dijo: «Hablaré contigo más tarde. Este no es el momento de relajarse». Ella inmediatamente retrocedió. Entonces, él se giró hacia mí y dijo fríamente: «Emma, solías ser la más aguda en atrapar estas cosas. Realmente deberías reflexionar sobre tu desempeño reciente». Miré el calendario. Solo quedaban 2 semanas para que se finalizara el divorcio. Empecé a buscar apartamentos cercanos. Los horarios de los pilotos eran erráticos, con los vuelos cruzando zonas horarias. Ryan ni siquiera se dio cuenta del poco tiempo que tenía para pasar en casa. Además, la aerolínea había lanzado recientemente una nueva competencia de seguridad de vuelo donde a los pilotos se les asignaba un tema al azar, se les daba 1 hora para prepararse y luego eran juzgados por un panel.
Aunque técnicamente éramos competidores, ninguno de nosotros quería estar en malos términos, ya que inevitablemente nos veríamos en futuros vuelos. El día de la competencia, saqué el tema en el que menos confianza tenía: la tranquilidad de los pasajeros. Desde la distancia, vi a Ryan sentarse. Sus pensamientos parecían fluir sin esfuerzo mientras se preparaba. Detrás de él, Evelyn lo estaba animando en voz baja. Lo entendí de inmediato. Como era de esperar, había sacado el tema más fácil y relajado: aterrizajes de emergencia, su área más fuerte. Los jueces incluso le otorgaron una puntuación excelente. Mientras tanto, justo antes de mi turno, había ido al baño. Cuando regresé, encontré mi discurso completamente destrozado y tirado a la basura. Respiré hondo, me enderecé el uniforme y subí al escenario. Solo desde donde estaba parada pude ver claramente a Evelyn prácticamente pegada a Ryan, susurrándole dulcemente al oído. Ocasionalmente, incluso me lanzaba una mirada burlona y engreída. Hice mi mejor esfuerzo para recordar lo que había escrito, pero inevitablemente tropecé unas cuantas veces. Como era de esperar, los resultados de la evaluación de la competencia fueron desalentadores. Ryan fue nombrado campeón indiscutible, mientras que mis puntuaciones eran absurdamente bajas, tan malas que parecía deliberado. Ni siquiera llegué a los 3 primeros. Ryan, que no era del todo ajeno a la situación, se giró hacia mí y me preguntó: ¿no te sientes bien? Ni siquiera pudiste manejar una competencia simple como esta. Asumió que estaba en mi periodo y fue a la cocina a prepararme una taza de té de azúcar morena. Me la puso en la mano mientras se sentaba a mi lado. Mi palma se calentó por el calor, pero mi corazón permaneció helado. ¿Acaso escuchaste mi discurso?, pregunté. Dudó por un momento. Estaba respondiendo algunos mensajes de colegas, así que no presté mucha atención. Suspiré y saqué mi teléfono. Lo coloqué frente a él y dije: «Mira esto». El vídeo mostraba claramente a Evelyn escabulléndose detrás del escenario y destruyendo mi discurso. Ryan miró sorprendido, pero su primera reacción fue borrar el vídeo. «¿Para qué guardas esto?», preguntó frunciendo el ceño. «Es la hija de un ejecutivo de una aerolínea. Pase lo que pase, su reputación es más importante que la tuya. Esta competencia no fue nada, las clasificaciones realmente no importan. Pero si tu discurso falló y no lograste manejar la tranquilidad de los pasajeros adecuadamente, eso es culpa tuya. Si ella se entera de este vídeo y usa sus conexiones para crear problemas en tu carrera, ¿has considerado siquiera las consecuencias?». Me arrojó mi teléfono de vuelta. Silenciosamente, puse la taza de té de azúcar morena sobre la mesa. «Ryan, nunca tengo cólicos menstruales. No uses los trucos que usas para apaciguar a otras mujeres conmigo». Con 10 días para que se finalizara el divorcio, fui a visitar a sus padres. Me habían estado esperando y habían preparado especialmente una gran comida, pero no les llevaba buenas noticias. Cuando les dije que me estaba divorciando, su madre y su padre guardaron silencio durante mucho tiempo. Pasó un rato antes de que despertaran de su estupor. Su madre finalmente habló, tratando de persuadirme: «Emma, si te sientes agraviada, dínoslo. Nos encargaremos de Ryan por ti. ¿En qué lugar del mundo la gente se divorcia de repente así? Todas las parejas casadas tienen conflictos. Todavía eres joven e impulsiva, no tomes una decisión de la que te arrepentirás». Serví más comida en sus platos, aún cumpliendo mi rol como su nuera por ahora. «Entiendo», dije con calma. «A lo largo de los años, Ryan y yo nunca hemos tenido una pelea. Simplemente, ya no somos el uno para el otro». No podía contarle sobre mi vida pasada, sobre todas las tragedias que habían sucedido. Era demasiado absurdo y no estaba allí para quejarme, solo estaba allí para informarles. Su madre parecía querer decir algo, pero su padre gentilmente puso una mano sobre la de ella. «Emma, ya no eres una niña», dijo. «Puede que no lo entendamos del todo, pero respetamos tu decisión. Tienes tus propios pensamientos y tu propia libertad. Durante todos estos años, nunca te hemos obligado a nada. A no tener hijos, a no llamarnos mamá y papá. Y si quieres irte, no te obligaremos a quedarte». Al final, todavía hablé en nombre de Ryan. «Tío, ya que entiendes esto, entonces, por favor, no presiones a Ryan tampoco». Su padre, un capitán de aerolínea retirado con un historial impresionante, siempre había sido la mayor fuente de presión de Ryan. Más de una vez, Ryan se había derrumbado frente a mí diciendo que quería dejar esta familia para siempre, que en realidad nunca quiso ser piloto. Su padre había decidido toda su vida por él. El hombre guardó silencio por un largo tiempo antes de dejar escapar un profundo suspiro. «Te lo prometo». Cuando me iba, me di cuenta de que faltaba el talismán protector que siempre había estado sobre la mesa.
La madre de Ryan me explicó, Ryan tiene un vuelo próximamente, así que se lo di para que le dé buena suerte. No te preocupes, una vez que regrese, me aseguraré de que lo devuelva. Realmente no me importó. Todo lo que sabía era que ese talismán ya estaba acurrucado en los brazos de otra mujer. Antes de irme, sus padres me dijeron, no importa qué, si alguna vez quieres visitarnos, siempre eres bienvenida. Después de regresar a casa, lentamente comencé a empacar y mudarme a mi nuevo lugar. Ya había elegido un apartamento cerca de la empresa. Esta casa pertenecía a Ryan y no iba a tomar ni un centavo de la dote. Esa mañana, Ryan se fue temprano. No fue hasta la tarde que finalmente llegó a casa y, notando que la casa parecía más vacía, preguntó, ¿estás ordenando? No respondí. Él aceptó su propia explicación e incluso tiró algunas de sus viejas notas de entrenamiento de vuelo. Mientras revisaba el armario, una foto Polaroid de repente se cayó. Pensando que era una foto de nuestros días de universidad, tal vez una que habíamos tomado en un café de moda cerca del campus, estaba a punto de recordar conmigo hasta que le dio la vuelta y vio a Evelyn colgada de su hombro, haciendo un signo de victoria a la cámara. Su explicación llegó rápido, solo comimos juntos. Un nuevo lugar había abierto cerca, así que pensamos, ¿por qué no? Es solo una foto, no significa nada. Dudó. ¿Cómo terminó esto aquí? Recordé la última vez que había insistido en ir al dormitorio. Yo había estado enferma y no tenía la energía para detenerlo. Rápidamente tiró la foto a la basura. Olvídalo. La próxima vez tomémonos una foto juntos, respondí casualmente. ¿No estás realmente ocupado con el trabajo estos días? Ese día era el aniversario del fallecimiento de mis padres. No me quedé en casa mucho tiempo antes de conducir al cementerio, pero cuando llegué, vi un ramo de margaritas blancas ya colocado frente a la lápida. Quité las flores y las reemplacé con pasteles. Después de hacer unas cuantas reverencias, me senté junto a la tumba, comiendo las ofrendas un bocado a la vez. Mis padres siempre habían sido alérgicos al polen. Debería haberme dado cuenta antes. Durante nuestros 7 años de matrimonio con Ryan, esa noche las cosas se habían desvanecido. De repente, me dio una fiebre alta. Cuando me desperté, me sentí insoportablemente enferma. Instintivamente, extendí la mano hacia el otro lado de la cama. Estaba vacía, fría y vacía. Entonces recordé que Ryan había dicho que Evelyn no se sentía bien y que estaba en el hospital recibiendo una vía intravenosa. Como era la hija del jefe, pensó que era correcto llevarle algo. Tomé mi teléfono para verificar la hora y encontré varios mensajes sin leer de Ryan, pero cuando miré más de cerca, me di cuenta de que no eran de él. Eran de Evelyn, usando el teléfono de Ryan. Adjunto había una foto de Ryan y Evelyn apretados juntos en una cama de hospital. El título decía, ¿crees que eres digno de estar con Ryan? En el momento en que dije que estaba enferma, corrió directamente aquí para cuidarme. Algunas personas podrían estar muriendo en un hospital y nadie se daría cuenta. Tenía demasiada fiebre para responder, demasiado agotada para estar enojada. El dolor en mi cabeza palpitaba, mi visión se oscureció y me desmayé. A la mañana siguiente, cuando me desperté, mi fiebre casi había disminuido. Ryan seguía sin aparecer por ningún lado. Todo lo que me esperaba era una notificación de la aerolínea, una deducción salarial por llegar tarde. A principios de este año, Ryan y yo nos habíamos unido al programa de formación de ascensos de capitán. Ya habíamos aprobado los exámenes ATPL y CL4 con antelación, pero las evaluaciones finales aún estaban incompletas. Estas evaluaciones eran fundamentales, cada puntuación podía determinar la trayectoria de nuestras carreras. Hoy se suponía que era el primer entrenamiento de vuelo de Ryan como piloto supervisor, pero justo cuando estaba a punto de abordar el avión, no pudo encontrar su licencia de piloto. Esto era extremadamente grave, especialmente porque seguridad y el capitán estaban de pie junto a él, esperando a que la presentara. Su frente estalló en sudor frío en un instante. Sus labios se pusieron pálidos. Juro que lo puse en mi bolso, murmuró. El pánico se apoderó de su voz. El capitán le dio 1 hora para encontrarlo. Si no podía, estaría en tierra indefinidamente hasta que se emitiera una licencia de reemplazo. Lo vi revolverse por la frustración y luego dije, ¿por qué no revisas el bolso de Evelyn? Ya estaba furioso y nervioso. Su temperamento estalló. ¿En serio estás buscando pelea ahora mismo? No tengo tiempo para tus juegos. Agarró mi bolso en lugar de hurgar frenéticamente en él. El cordón azul era inconfundible, pero no estaba intacto. Todo lo que quedaba era un trozo cortado de la correa. Sus dedos temblaban mientras levantaba el cordón cortado. Su voz se llenó de incredulidad y rabia. Emma, ¿estás loca? Nuestros problemas de relación son una cosa, pero ahora estás saboteando mi carrera.
¿Tienes idea de lo importante que es este entrenamiento de vuelo para mí?, gritó Ryan. Devuélveme mi licencia. Estaba tan enojada que en realidad me reí. Recordé cómo se había roto su cordón una vez antes. Él había estado aterrorizado, teniendo pesadillas durante semanas sobre perder sus credenciales. Yo había tomado su cordón roto, lo había guardado de forma segura en mi bolso y lo tranquilicé. Ahora me he llevado tu mala suerte. Incluso había usado una brida de nylon para asegurar su licencia firmemente al cierre de metal. A menos que alguien la cortara con tijeras, no había forma de que pudiera romperse. En ese entonces, él también había apreciado mi cordón, atándolo a su talismán protector para vuelos seguros. Pero ahora había olvidado por completo todo eso, cegado por la rabia. Él me dio una bofetada en la cara delante de todos. En 7 años de matrimonio, esta fue la primera vez que me golpeó. Por un momento, me quedé atónita, incapaz de reaccionar. No fue hasta que la multitud se apresuró a separarnos que finalmente volví a la realidad. Por el rabillo del ojo, vi a Evelyn sonriendo burlonamente mientras observaba la escena desarrollarse con diversión. También vi la mano de Ryan ponerse roja por el impacto, como si incluso él hubiera sentido el escozor por un breve momento. Ryan se puso serio, quería disculparse, pero la multitud ya nos había separado. Pude verlo mirándome desde la distancia. Su boca se abrió, como para decir algo, pero cualquier palabra que quisiera decir fue tragada por el ruido. Al final, Ryan fue castigado debido a la falta de la licencia y recibió una reprimenda oficial cuando regresó a casa. No se disculpó, solo preparó algunos analgésicos y los colocó sobre la mesa. Me reí. Ya sabía por mi vida pasada que no importaba cuánto sufriera. Incluso cuando perdí la visión e interrumpí sus asuntos con Evelyn, solo respondería con fría indiferencia al verme ignorar la medicina. Él asumió que todavía estaba enojado. Vamos, Emma, hemos estado casados por 7 años. Me conoces mejor que nadie. No soy el tipo de hombre que golpea a su esposa. Deja de ser difícil, solo toma la medicina y descansa un poco. Seguiré buscando mi licencia más tarde. Lo miré, mi voz se calmó. Si encuentras el cordón en el bolso de Evelyn, ¿la abofetearás también? Su cara se retorció por la frustración. Emma, ¿por qué te comparas con ella? Es 4 años menor que tú, acaba de salir de la universidad, apenas entiende la aviación. Si tiene un cordón, es su identificación de asistente de vuelo, no una licencia de piloto. Sonreí levemente. La mitad de su corazón todavía me pertenecía por todo lo que habíamos pasado juntos, pero la otra mitad ya se había desviado hacia el abrazo de otra mujer porque ella representaba su futuro. Y, sin embargo, él todavía pensaba que esto era mi culpa. ¿Recuerdas siquiera de dónde vino el cordón?, pregunté. ¿Qué? Sus cejas se fruncieron. Lentamente conté la historia mientras hablaba. Su expresión se oscureció, su rostro se puso feo. Finalmente, metió la mano en su bolso y sacó un talismán protector. Yo no sé dónde fue tu cordón, pero lo encontraré, dijo con voz insegura. Te conseguí este talismán hace un tiempo. Tenía la intención de dártelo en tu cumpleaños, pero estuve demasiado ocupado y olvidé tomarlo. Lo miré. El talismán estaba prístino, intacto. Recordé este talismán porque yo fui quien lo había comprado originalmente para sus padres. Solo faltaban 5 días para que se finalizara nuestro divorcio. Si su corazón ya estaba en otra parte, no iba a intentar recuperarlo. Ya que había elegido ignorar todo, no había razón para que lo aceptara. Lo dejé en la sala de estar y cerré la puerta de mi habitación. Se quedó en silencio durante un largo rato antes de finalmente agarrar una manta y dormir en el sofá. A la mañana siguiente, preparó el desayuno, pero no probó un solo bocado antes de dirigirse directamente a la aerolínea. Más tarde ese día, Evelyn se me acercó, furiosa. ¿Probaste la licencia de Ryan? Si no fuera por mis conexiones, su carrera se habría arruinado. No tenía ningún interés en causar una escena en público ni quería ser confrontada por una mujer que claramente pensaba que estaba por encima de mí. Si estás tan segura, ¿por qué no se lo preguntas tú misma?, dije fríamente, dándome la vuelta. No quería problemas, pero Evelyn se negó a dejarlo pasar. Evelyn, la hija del ejecutivo de la aerolínea, no tenía ningún interés real en la aviación. Le habían dado un puesto de auxiliar de vuelo puramente por nepotismo, y todos sabían que en realidad nunca le asignaron un trabajo real. Me siguió hasta el puente de embarque, hasta la cabina, un lugar donde los auxiliares de vuelo no tenían por qué estar. Justo cuando estaba a punto de recordarle que debería estar en la cabina, de repente hizo una mueca. Miró mi licencia de piloto y la rompió por la mitad. Me quedé congelada, mirando los 2 pedazos rotos que yacían en el suelo. Tú mismo te lo buscaste, se burló. Esto es karma. Evelyn sonrió con suficiencia. No me importa si te castigan,
pero si te ponen en la lista negra por esto, veamos cómo pasas tu evaluación. Se cruzó de brazos con aire de suficiencia. Tengo muchas conexiones. En el peor de los casos, simplemente cambio de aerolínea. Pero tú, ¿cuántas aerolíneas contratan pilotos? ¿Quieres que cuente para ti? El capitán dio un paso adelante, colocando un brazo entre nosotras. Ven conmigo. Reemitiremos tu licencia de piloto. Todo está en cámara. Esto no fue tu culpa. Solo tomará 3 minutos. Evelyn puso sus manos en sus caderas. ¿Quién se atreve a reemitirla por ella? El capitán la ignoró. Tu familia puede que tenga poder en tierra, dijo rotundamente, pero aquí arriba, el capitán tiene la última palabra. Tuve que pasar por el proceso de reemisión 3 veces separadas. Ryan sabía exactamente lo que Evelyn había hecho, pero no dijo mucho. Solo esperaba que me volviera atrás. Después de todo, Evelyn tenía influencia en la aerolínea y no valía la pena convertirla en enemiga. No respondí. Al final, el departamento de operaciones de vuelo me llamó en privado y me sugirió que me tomara un descanso de volar. No discutir. Estaba más que feliz de evitar ver a Evelyn por un tiempo. Esa noche, hojeé mi calendario y marqué la fecha ligeramente. El periodo de reflexión del divorcio terminaba a la mañana siguiente. Llevé a Ryan conmigo a la oficina de asuntos civiles para recoger nuestro certificado de divorcio. Su expresión era casi cómica, rígido, confundido y completamente sin palabras. Después de tartamudear por un momento, finalmente logró decir: «Dime, Emma, ¿estás bromeando? Llevamos 7 años casados. ¿De verdad necesitas divorciarte de mí por un pequeño arrebato emocional?» 30 días, mi voz estaba tranquila. «Ryan, ¿debo recordarte cómo pasé estos últimos 30 días?» Me miró, completamente perdido. Al final, lo arrastré hasta el escritorio y lo obligué a firmar los papeles finales. Dudó antes de tomar el certificado de divorcio, mirándolo como si fuera algo extraño en sus manos. ¿No lo quieres?, pregunté con indiferencia. Bien, déjalo. Esto es lo único que quedará en esta casa que todavía tenga algo que ver conmigo. En eso, lo tomó de mala gana. Tan pronto como salimos, vimos a Evelyn vestida de gala, esperando expectante. Lo había sospechado antes. Nuestro proceso de divorcio había ido inusualmente bien, como si alguien hubiera ayudado a impulsarlo detrás de escena. Ahora, mirándola, estaba segura. «Mira, tu futuro ha venido a recogerte», dije, deslizando el certificado de divorcio verde en mi bolso antes de darme la vuelta para irme. Evelyn inmediatamente se envolvió alrededor del brazo de Ryan. «Vamos a celebrar tu divorcio». Trató de apartarla, pero ella se aferró a él con fuerza. Riéndome, no miré atrás. Me fui a casa, empaqué mis últimas cosas y saqué mi maleta por la puerta. Ryan nunca regresó esa noche. De repente me llamó, su voz estaba espesa por el alcohol. «Emma, por favor, no te enojes. Todo fue mi culpa», arrastró las palabras. Las gotas para los ojos vencidas. Evelyn me lost dio. Dijo que su pariente trabajaba en una compañía farmacéutica y desarrolló ese lote, que era un producto exclusivo, disponible solo internamente. Lo traje a casa solo para ti. No revisé la fecha. No lo sabía. Permanecí en silencio. También me enteré de la publicación en las redes sociales, continuó. Fue EVN. Ella lo publicó, no yo. Solo le gusta documentar cosas, no quiso hacer daño. Hubo una pausa, como si estuviera ordenando sus pensamientos. ¿Y mi licencia? La encontré. Evelyn tomó mi cordón mientras dormía y lo guardó como recuerdo. Ninguno de los dos nos dimos cuenta de que mi licencia se cayó en su bolso. Cambia de bolso todos los días, ni siquiera se dio cuenta. Su voz se volvió suplicante. Juro, Emma, esto no tenía por qué pasar. No tuvimos que pelear. Fue mi culpa, todo fue mi culpa. ¿No puedes perdonarme? Sigo sin responder. De principio a fin, a Ryan solo le importaba mantener intacta su conexión con Evelyn. Pensó que con suficientes explicaciones podría encubrir todo lo que había sucedido, que de alguna manera podría reparar las grietas en nuestro matrimonio. Pasó toda su vida vacilando, dividido entre las expectativas de su familia y su carrera. Ambiciones. Siempre asumiendo que yo estaría ahí, leal, paciente y obediente. Pensó que podría tenerlo todo: una esposa devota, una amante poderosa, una carrera acelerada por el nepotismo, una reconciliación con su padre. Pero en este mundo, nadie consigue todo lo que quiere. En mi vida pasada, había creído en cada una de sus promesas, incluso después de quedarme ciega. Todavía esperaba que me visitara en el hospital, pero al final, cuando yacía en esa cama llamándolo desesperadamente una última vez, su teléfono estaba apagado.
Esta vez no tuve paciencia para escuchar las interminables súplicas de Ryan. Siguió hablando hasta que se le secó la garganta, pero nunca le di una sola respuesta. Al final, suspiró y dijo: «Lo siento. No olvides llevarte el talismán protector. Espero que tu vuelo de mañana salga bien». Luego colgó. Finalmente había escuchado la disculpa que había anhelado en mi vida pasada, pero era demasiado tarde. Una disculpa sin sentido nunca podría compensar todo. Todo. Hubiera preferido que ni siquiera hubiera mencionado ese talismán falso. En mi primer vuelo como piloto supervisora, Ryan me bombardeó con mensajes. Lo bloqueé de inmediato. El capitán asignado para liderar mi vuelo era el mismo que había intervenido para defenderme antes. Después de verificar mis credenciales, sonrió y dijo: «Relájate, Emma. Siempre has sido una piloto sólida. Solo vuela como lo haces normalmente en este vuelo». Evelyn estaba de servicio como asistente de vuelo. Se suponía que debía permanecer en la cabina, pero seguía intentando entrar. En el pasado, cuando las cosas estaban tranquilas, podríamos haberlo dejado pasar. Después de todo, ella no era solo una asistente de vuelo ordinaria. Pero el capitán no lo iba a aceptar. Le advirtió firmemente: «A menos que tengas un informe legítimo, no se te permite entrar aquí». Incluso sin Evelyn, este vuelo estaba lejos de ser tranquilo. Una rara tormenta eléctrica llegó, causando turbulencias severas. Podía escuchar a los pasajeros gritando desde la cabina. Me concentré en el radar meteorológico, coordinándome rápidamente con el control de tráfico aéreo. La situación era bastante mala, tanto que el ATC sugirió regresar inmediatamente. Pero sabía que podía manejarlo. Analicé cuidadosamente el alcance e intensidad de la tormenta, tracé una ruta alternativa y, con calma, anuncié el plan a la tripulación y pasajeros. Tranquilis a todos a bordo. Las viejas náuseas volvieron a apoderarse de mí, pero justo entonces el capitán Philip me dio una palmadita suave en el hombro. Revisó 2 veces los sistemas críticos y confirmó la ruta de vuelo alternativa. «Lo estás haciendo muy bien», dijo. «Superaremos estos sanos y salvos». Las náuseas se desvanecieron gradualmente. La turbulencia disminuyó y el vuelo se estabilizó. Mientras tanto, Evelyn, que nunca antes había experimentado algo así, estaba aterrorizada. Pálida y temblando, irrumpió en la cabina, furiosa. «¿Qué clase de mala suerte es esta? He tomado tantos vuelos y nunca antes me había encontrado con algo así. ¿Cómo es que todo sale mal en el momento en que estás a cargo?» Philip la miró y luego cogió casualmente el tablero de evaluación. Comenzó a escribir. «Algunas personas nunca han visto un peligro real antes», dijo secamente. «Si no fuera por alguien con verdadera habilidad en la cabina, tus padres estarían escuchando tu voz a través de la caja negra ahora mismo». Evelyn se puso rígida, con la cara ardiendo de humillación. Me lanzó una mirada fulminante antes de salir furiosa. No fue hasta más tarde que descubrí que Philip era el hermano mayor de Evelyn. Ese tablero de evaluación que llenó resultó ser increíblemente útil para mí cuando llegó el momento de mi evaluación final de capitana. Todo salió inesperadamente bien. Nadie intentó ponerme las cosas difíciles. Aprobé mi examen sin problemas. Poco después de recibir mi certificación oficial de capitana, me había convertido en una de las pocas mujeres capitanas en la aviación comercial. Sosteniendo ese delgado trozo de papel en mis manos, de repente recordé la tragedia de mi vida pasada. La ceguera, la impotencia, el dolor. Antes de darme cuenta, las lágrimas comenzaron a caer. Mientras tanto, Ryan estaba luchando. Su inestabilidad emocional y errores pasados afectaron su desempeño, y sus evaluaciones de vuelo habían ido terriblemente mal. Incluso con el respaldo de Evelyn, no pudo asegurar su ascenso. Sus padres me llamaron, emocionados por mi logro, invitándome a cenar. Sabía de qué se trataba esta cena y, con calma, me negué. No presionaron. Solo dijeron que esperaban que pudiera cuidar de Ryan. No respondí. Después de mi ceremonia de ascenso, me iba del lugar cuando Ryan apareció, bloqueando mi camino. Sostenía una caja, claramente esperando que la abriera. Cuando lo ignoré, la abrió él mismo. Dentro había una colección de viejas cartas de amor de cuando salíamos. «Llévate esto», dijo. «Cada vez que la abro, pienso en ti». Un leve olor a humedad emanaba de las cartas. Me reí con frialdad. «¿De dónde sacaste esto? ¿Del armario? ¿Crees que esto es gracioso?» Ryan parecía nervioso. «Emma, espera». «¿Las guardaste todo este tiempo solo para recordarlas en el futuro?», lo interrumpí antes de que pudiera decir otra palabra, mirándolo directamente a los ojos. Antes de que pudiera reaccionar, Evelyn dio un paso adelante, cerró la caja y rodeó con su brazo a Ryan. Él instintivamente trató de quitársela de encima, pero ella se aferró fuerte. «¿Ahora estás divorciada?», se burló.
Deja de aferrarte a Ryan y sigue adelante con tu vida. Sonrió con desprecio. Ahora estás completamente sola. Solo acéptalo por una vez. Ryan realmente estuvo de mi lado, Evelyn. No hay razón para que te burles de ella así. Exhalé una risa. Ryan, no tiene sentido fingir ser sentimental ahora. Es demasiado tarde. Antes de que pudiera responder, Philip se acercó por detrás, palmeándome el hombro. Todavía no has revisado el chat grupal. Todos los capitanes recién ascendidos se están reuniendo para una cena de celebración. Vámonos antes de que lleguemos tarde. Ryan me vio alejarme, como la última vez, impotente, como si no hubiera nada que pudiera hacer. Después de que me convertí oficialmente en capitán, los rumores comenzaron. La gente hablaba de mi apariencia, mis habilidades, mi matrimonio fallido, mi género. Nada de eso era nuevo para mí, lo había visto todo antes. No valía la pena reconocerlo. Pero, de la noche a la mañana, los chismes se desvanecieron. Pronto descubrí por qué. Ryan había usado las conexiones de Evelyn para limpiar mi nombre. Más tarde, Ryan me presentó a los ejecutivos que organizaban cenas de negocios para mí. Siempre había odiado codearme con los superiores, pero rechazar estas invitaciones se volvía difícil. Cada vez que asistía a estos eventos, Ryan y Evelyn se sentaban juntos, luciendo como la pareja dorada perfecta. Cada vez que Ryan intentaba mirarme, Evelyn retiraba su atención. Después de una de estas cenas, Ryan se me acercó en privado. Emma, sé que te he lastimado, dijo. Solo quiero compensar. Sé que odias las redes, así que me encargaré de eso por ti. Evelyn prometió ayudarme a convertirme en capitán y, una vez que lo haga, finalmente podré estar contigo. Al segundo siguiente, Evelyn lo llamó. No lo dudó, contestó inmediatamente y se fue. Un rato después, me penalizaron por juzgar mal una condición de vuelo e ignorar una directiva de tráfico aéreo que supuestamente interrumpía las operaciones del espacio aéreo. Ryan finalmente vio una oportunidad de serme útil. Vino directo a mí y me dijo, si aceptas ser mi amante, me encargaré de todo por ti. Apenas reaccioné. Al ver mi indiferencia, bajó su oferta. Bien, solo no bloquees mi número. Mientras te mantengas en contacto conmigo, me aseguraré de que tu registro se mantenga limpio. 2 días después, la aerolínea investigó la grabación de la caja negra. Resultó que no había cometido ningún error. El control de tráfico aéreo había sugerido un cambio de rumbo por precaución, pero si lo hubiera seguido, la situación habría provocado un accidente grave. Una vez que se supo la verdad, mi penalización fue revocada y, en su lugar, me otorgaron una distinción oficial. Al final de la ceremonia de premios, vi a Ryan observando desde lejos, su rostro retorcido por la frustración. Me pareció hilarante. ¿Se daría cuenta alguna vez de que no lo necesitaba? Su supuesta ayuda no valía nada. Sus intentos de ser útil no eran más que patéticos. Al ver que no le respondía en absoluto, Ryan se desesperó. Su último mensaje de texto que leí decía, incluso una roca ya se habría calentado. Esa fue la última vez que me contactó. Lo siguiente que supe de Ryan fue el anuncio de su boda. Él y Evelyn se iban a casar. A diferencia de mí, a Evelyn no le importaban las apariencias. Compartía abiertamente todos sus asuntos personales con cualquiera que la escuchara. Se quejaba con frecuencia de Ryan, diciendo que no lo entendía en absoluto. Admitió que solo le gustaba su apariencia y la forma en que fingía ser amable. En realidad, nunca le importó nada más. Sabía que Ryan no era tan fuerte como parecía. Tenía debilidades y esas debilidades arruinarían su matrimonio. Se difundió la noticia de que Ryan había golpeado a Evelyn durante una acalorada discusión. La hija de un ejecutivo de una aerolínea fue abofeteada en público. Fue un escándalo. Se divorciaron en el acto. La aerolínea suspendió a Ryan, citando mala conducta y comportamiento inapropiado. Técnicamente, fue solo una suspensión temporal, pero en realidad, su carrera había terminado. Ninguna aerolínea lo volvería a contratar. Y Evelyn, para empezar, nunca se había preocupado realmente por la aviación. Después de ser suspendido debido a su mala conducta, Ryan nunca intentó volver a trabajar. Habiendo seguido la aviación solo por la presión de sus padres, simplemente se rindió y se quedó en casa, desempleado. Pero la aviación era todo lo que había conocido. No tenía idea de qué más podía hacer con su vida. Sus padres me llamaron, preguntando si podía visitarlos. Me dijeron que Ryan se estaba cayendo a pedazos, bebiendo mucho, encerrándose en sí mismo, negándose a avanzar. En un momento, Ryan incluso agarró el teléfono él mismo, rogándome que lo viera una última vez. Nunca respondí. Incluso la noticia de su ascenso fallido había venido de antiguos colegas, no de él. Mientras tanto, Philip se había quedado en silencio a mi lado.
Podía ver lo que estaba pensando, así que le dije, al frente de la UPF, que no quería casarme. Mi vida pertenecía a la aviación y no tenía tiempo para el amor. Él solo sonrió y dijo que estaba bien. Luego, como siempre, continuó suavizando la turbulencia en mi carrera, ayudándome a evitar luchas innecesarias. En los vuelos internacionales de largo recorrido, Philippe y yo alternábamos entre trabajo y descanso. Durante uno de esos vuelos, me dijo, desde que me uní a la aerolínea, te he admirado. Creo que tienes un futuro ilimitado. Si alguna vez enfrentas un trato injusto, no dudes en venir a mí. Tal vez fue el aislamiento de volar a grandes altitudes, o tal vez simplemente estaba de un humor extraño ese día, pero asentí sin saber realmente por qué. Ese vuelo sufrió una falla de motor debido al impacto de un pájaro. Por suerte, volábamos un avión bimotor, así que pudimos estabilizarnos rápidamente. Inmediatamente contactamos al control de tráfico aéreo, solicitando aterrizaje prioritario y apoyo terrestre de emergencia. Mientras mis manos temblaban ligeramente en los controles, Philippe se acercó y estudió mi agarre. ¿De qué hay que tener miedo?, dijo con una sonrisa. Los dos estamos aquí. No es como si alguien fuera a morir. Mi récord de vuelo se hizo cada vez más impresionante. Evelyn ya no podía causarme problemas. Pero un día, todavía fui a verla. En mi vida pasada, después de que ella y Ryan se juntaran, había usado mis contactos para investigarla. Descubrí que una vez había sido una apasionada de las carreras, incluso participando en numerosas competiciones profesionales. Pero, bajo la presión de sus padres, había renunciado a su sueño y se conformó con un puesto sin sentido en la aerolínea. Ya tienes 20 años, le dije. ¿Por qué no haces lo que realmente quieres? Se burló amargamente. Oh, entonces, ¿estás aquí para echar sal en la herida? ¿Ahora crees que lo sabes todo? Ignoré su arrebato y le presenté a un viejo amigo mío de la universidad, alguien que trabajaba en deportes de motor profesionales. Muchas personas pasan por la vida creyendo que están atrapadas bajo el control de sus padres, sin darse cuenta de que ya tienen las alas para volar. Ryan era así. Evelyn también lo era. Dudó durante mucho tiempo antes de finalmente admitir, ¿sabes qué? Siempre he estado celosa de ti. Eres un gran piloto, tuviste un matrimonio perfecto, eras inteligente, talentoso y amable. Mis padres constantemente me comparaban contigo. Incluso Philippe piensa muy bien de ti. Se rió fríamente. Realmente te odié por eso. Cada vez que te veía, quería arruinar tu vida. Suspiró. Para ser honesta, nunca me gustó Ryan. Ni siquiera me importaba. El tiempo pasó. Volé durante 30 años antes de finalmente retirarme. Las estrellas en mi uniforme de capitán brillaron intensamente, un reflejo de todo lo que había logrado. Una tarde de domingo, regresé a mi pequeña casa después de la jubilación, solo para encontrar a Philippe esperando afuera, sosteniendo un ramo de flores. Sonrió. ¿Alguien finalmente tiene tiempo para la familia ahora? Tomé las flores de él y le devolví la sonrisa. Tal vez, dije.